Las prisiones. Kropotkin. Capítulo 4. En una palabra, las causas fisiológicas, de las que tanto hemos hablado en estos últimos tiempos, no son de las que menos contribuyen a hacer que el individuo sea conducido a la prisión. Pero estas no son causas de criminalidad propiamente dicha, como tratan de hacerlo creer los criminalistas de la escuela de Lombroso. Estas causas, mejor dicho, estas afecciones del cerebro, del corazón, del hígado, del sistema cerebroespinal, etc., trabajan constantemente en todos nosotros. La inmensa mayoría de los seres humanos tienen alguna de las enfermedades mencionadas, pero estas enfermedades no llevan al hombre a cometer un acto antisocial, sino cuando circunstancias exteriores dan ese giro mórbido al carácter. Las prisiones no curan las afecciones fisiológicas. Lo que hacen es agravarlas. Y cuando uno de tales enfermos sale de la cárcel o del presidio, es aún menos propio para la vida en sociedad que cuando entrara. Siéntese todavía más inclinado a cometer actos antisociales. Para impedir tal efecto, será necesario aligerarle de todo el daño que causara la prisión. Borrar toda la masa de cualidades antisociales que le inculcara el presidio. Todo esto puede hacerse, puede intentarse al menos. Mas entonces, ¿por qué comenzar por volver al hombre peor de lo que era? Sí, andando el tiempo, ha de ser necesario destruir la influencia de la prisión. Pero si las causas físicas ejercen tan poderosa influencia sobre nuestros actos, si nuestra organización fisiológica es con frecuencia la causa de los actos antisociales que cometemos, cuánto más poderosas no son las causas sociales, de las que ahora voy a hablar. Los que los romanos de la decadencia llamaban bárbaros, tenían una excelente costumbre. Cada grupo, cada comunidad, era responsable ante las otras de los actos antisociales cometidos por uno de sus individuos. Y tan plausible costumbre desapareció, como desaparecen otras tan buenas y mejores. El individualismo ilimitado ha sustituido al comunismo de la antigüedad francosajona. Pero volveremos a él. Y otra vez, los espíritus más inteligentes de nuestro siglo, trabajadores y pensadores, proclaman en voz alta que la sociedad entera es responsable de todo acto antisocial en su seno cometido. Tenemos nuestra parte de gloria en los actos, y en las reproducciones de nuestros héroes y de nuestros genios. La tenemos también en los actos de nuestros asesinos. De año en año, millares de niños crecen en la suciedad moral y material de nuestras ciudades, entre una población desmoralizada por la vida al día, frente a podredumbre y holganza, junto a la lujuria que inunda nuestras grandes poblaciones. No saben lo que es la casa paterna. Su casa es hoy una covacha, la calle mañana. Entran en la vida sin conocer un empleo razonable de sus jóvenes fuerzas. El hijo del salvaje aprende a cazar al lado de su padre. Su hija aprende a mantener en orden la mísera cabaña. Nada de esto hay para el hijo del proletario que vive en el arroyo. Por la mañana, el padre y la madre salen de la covacha en busca de trabajo. El niño queda en la calle. No aprende ningún oficio. Y si va a la escuela, en ella no le enseñan nada útil. No está mal que los que habitan en buenas casas, en palacios, griten contra la embriaguez. Mas yo les diría: si vuestros hijos, señores, crecieran en las circunstancias que rodean al hijo del pobre, ¿cuántos de ellos no sabrían salir de la taberna? Cuando vemos crecer de este modo la población infantil de las grandes ciudades, solamente una cosa nos admira: que tan pocos de aquellos niños se hagan ladrones y asesinos. Lo que nos sorprende es la profundidad de los sentimientos sociales de la humanidad de nuestro siglo, la hombría de bien que reina en el callejón más asqueroso. Sin eso, el número de los que declaran la guerra a las instituciones sociales sería mucho mayor. Sin esa hombría de bien, sin esa aversión a la violencia, no quedaría piedra sobre piedra de los suntuosos palacios de nuestras ciudades. Y, del otro lado de la escala, ¿qué ve el niño que crece en el arroyo? Un lujo inimaginable, insensato, estúpido. Todos esos almacenes lujosos, esa literatura que no cesa de hablar de riqueza y de lujo, ese culto del dinero,
Todo tiende a desarrollar la sed de riqueza, el amor al lujo vanidoso, la pasión de vivir a costa de los otros, a destrozar el producto del trabajo de los demás. Cuando hay barrios enteros en los que cada casa le recuerda a uno que el hombre continúa siendo animal, aun cuando oculte su animalidad bajo cierto aspecto. Cuando el lema es, enriqueceos, aplastad cuanto encontréis a vuestro paso, buscad dinero por todos los medios, excepto por el que conduce ante un tribunal. Cuando todos, del obrero al artesano, oyen decir todos los días, que el ideal es hacer trabajar a los demás y pasar la vida holgando. Cuando el trabajo manual es despreciado, hasta el punto de que nuestras clases directoras prefieren hacer gimnasia a tomar en la mano una sierra o una pala. Cuando la mano callosa es considerada señal de inferioridad, y un traje de seda significa superioridad. Cuando, por último, la literatura solo sabe desarrollar el culto de la riqueza, y predicar el desprecio al utopista y al soñador que la desdeña. Cuando tantas causas trabajan para inculcarnos instintos malsanos. ¿Quién es capaz de hablar de herencia? La sociedad misma fabrica a diario esos seres incapaces de llevar una vida honrada de trabajo, esos seres imbuidos de sentimientos antisociales. Y hasta los glorifica cuando sus crímenes se ven coronados por el éxito, enviándoles al cadalso o a presidio cuando lo hicieron mal. He aquí las verdaderas causas de los actos antisociales en la sociedad. Cuando la revolución haya completamente modificado las relaciones del capital y del trabajo. Cuando no haya ociosos y todos trabajemos, según nuestras inclinaciones, en provecho de la comunidad. Cuando el niño haya sido enseñado a trabajar con sus brazos, a amar al trabajo manual, mientras su cerebro y su corazón adquieran el normal desarrollo, no necesitaremos ni prisiones, ni verdugos, ni jueces. El hombre es un resultado del medio en que crece y pasa la vida. Acostúmbrese al trabajo desde su infancia. Acostúmbrese a considerarse como una parte de la humanidad. Acostúmbrese a comprender que en esa inmensa familia, no se puede hacer mal a nadie sin sentir uno mismo los resultados de su acción. Que el amor a los grandes goces, los más grandes y duraderos que nos procuran el arte y la ciencia, sean para él una necesidad. Y segurísimos estad de que entonces habrá muy pocos casos en los que las leyes de moralidad inscritas en el corazón de todos sean violadas. Las 2/3 partes de los hombres hoy condenados como criminales cometieron atentados contra la propiedad. Estos desaparecerán con la propiedad individual. En cuanto a los actos de violencia contra las personas, ya van disminuyendo conforme aumenta la sociabilidad. Y desaparecerán cuando nos las hallamos con las causas, en vez de habérnoslas con los efectos. Cierto es que en cada sociedad, por bien organizada que sea, habrá algunos individuos de pasiones más intensas, y que esos individuos se verán de cuando en cuando impulsados a cometer actos antisociales. Mas esto puede impedirse, dando mejor dirección a aquellas pasiones. En la actualidad vivimos demasiado aislados. El individualismo propietario, esa muralla del individuo contra el Estado, nos ha conducido a un individualismo egoísta en todas nuestras mutuas relaciones. Apenas nos conocemos. No nos encontramos, sino ocasionalmente. Nuestros puntos de contacto son excesivamente raros. Pero hemos visto en la historia, y seguimos viéndolos, ejemplos de una vida común más íntimamente ligada. La familia compuesta, en China, y las comunidades agrarias, son ejemplos en apoyo de lo dicho. Allí, los hombres se conocen unos a otros. Por la fuerza de las cosas, se ven obligados a ayudarse mutuamente en los órdenes moral y material. La vieja familia basada en la comunidad de origen, desaparece. En esta familia, los hombres se verán obligados a conocerse y ayudarse, a apoyarse moralmente en toda ocasión. Y este apoyo neutro bastará para impedir la masa de actos antisociales que hoy se cometen. Y, sin embargo, se nos dirá que darán siempre individuos enfermos, si creéis que serán un peligro constante para la sociedad. ¿No sería bueno desembarazarse de ellos de un modo o de otro, o por lo menos impedir que perjudiquen a los demás? Ninguna sociedad, por poco inteligente que sea,
conciliara este absurdo. Y he aquí por qué. Antiguamente, los alienados eran considerados como seres parecidos al demonio, y se les trataba como a tales. Se les tenía encadenados en lóbregos sótanos, en argollas adheridas a la pared, cual, si se tratase de fieras. Vino Pinel, un hijo de la gran revolución, y se atrevió a quitarles las cadenas, y aun a tratarles como a hermanos. «Os devorarán», gritábanle los guardianes. Pero Pinel se atrevió. Y los que todos creían fieras, agrupáronse en torno de Pinel, a quien probaron, con su actitud, que había tenido razón al suponer que en ellos dominaba la parte mejor de la naturaleza humana, aun cuando la inteligencia estuviese llena de sombras, efecto de la enfermedad. En lo sucesivo, la causa de la humanidad triunfó en toda la línea. Se cesó de encadenar a los alienados. Desaparecieron las cadenas. Pero los asilos, esa otra forma de prisiones, subsistieron. Y dentro de aquellos asilos, se desarrolló un sistema tan malo como el de las cadenas. Entonces, los aldeanos los aldeanos del pueblecillo belga de Gel, y no los médicos, hablaron cosa mejor. Dijeron: enviadnos vuestros alienados. Les daremos libertad absoluta. Y les hicieron formar parte de sus familias. Les dieron un sitio en sus mesas, una herramienta con que trabajar en sus tierras, y les dejaron tomar parte en los bailes campestres de la juventud de aquellos lugares. Comed, trabajad, a bailar con nosotros. Corred por los campos, sed libres. Este era todo el sistema, toda la ciencia del aldeano belga. Y la libertad hizo un milagro. Aun aquellos que tenían una lesión incurable tornábanse dulces, tratables, miembros de la familia como los demás. El cerebro enfermo trabajaba de un modo anormal, pero el corazón era el corazón de los otros seres humanos. Se oyó la palabra milagro. Se atribuyeron las curaciones a un santo, a una virgen. Pero esta virgen era la libertad. Este santo era el trabajo de los campos, el tratamiento fraternal. El sistema tiene discípulos. En Edimburgo se me dio el placer de presentarme al Dr. Mictael, un hombre que ha dado su vida por aplicar el mismo régimen libertario a los alienados de Escocia. Tuvo que vencer prejuicios. Se luchó contra él, empleando los mismos argumentos que hoy se emplean contra nosotros. Pero él venció. En 1886, unos 2.200 alienados escoceses gozaban de libertad, hallándose establecidos en familias privadas, y comisiones de sabios, que habíanle estudiado, elogiaban el sistema. Ya lo veo. Ninguna medicina fuera capaz de competir con la libertad, con el trabajo libre, con el tratamiento fraternal. En uno de los límites del inmenso espacio entre la enfermedad mental y el crimen, de que Mansley nos habla, la libertad y el tratamiento fraternal hicieron un milagro. Lo propio harán en el otro límite, en el que se coloca actualmente el crimen. La prisión no tiene razón de ser. Y todos los que aquí estáis, sentís lo mismo que yo. Porque si a los padres y a las madres que veo preguntar a quién sueña para su hijo un porvenir de carcelero, ni una sola voz me respondería. Cualesquiera que sea el sueño del padre y de la madre, no llegarían a desear para su hijo una colocación de guardián de presos, de verdugo. Y en este desprecio está la condenación absoluta del sistema de las prisiones y de la pena de muerte. En la actualidad, la prisión es posible porque, en nuestra sociedad abyecta, el juez puede hacer carcelero o verdugo a un miserable salariado. Pero si el juez hubiera de vigilar a sus condenados, si hubiera él de matar a los que manda aplicar quitar la vida, seguros estad de que esos mismos jueces encontrarían las prisiones insensatas y criminal la pena de muerte. Y esto me hace decir una palabra respecto al asesinato legal, que denominan pena capital en su extraña jerga. Este asesinato no es sino un resto del principio bárbaro enseñado por la Biblia, con su ojo por ojo, diente por diente. Es una crueldad inútil y perjudicial para la sociedad. En Siberia, donde millares de asesinos se hallan en libertad después de haber cumplido su condena, o sin haberla cumplido,
porque a millares huyen los presos en las selvas siberianas. Se encuentra uno tan seguro como en las calles de una gran ciudad. En Siberia, donde se conoce de cerca a los asesinos, generalmente son estos considerados la mejor clase de la población. Veréis al ex asesino sirviendo de cochero particular, y notaréis que la madre confía a sus hijos a un hombre que fuera desterrado por matar a otro. Cosa de notar es que el parricida irlandés David, que conoce muy a fondo las prisiones inglesas, sintió la misma impresión. Los asesinos que encontrara eran tan considerados como los hombres más respetables en las prisiones. Y esto se explica. Hablo, evidentemente, de los que asesinaron en un momento de arrebato, porque los asesinatos combinados con el robo son pocas veces hijos de la premeditación. En su mayoría son accidentales. Por numerosas que sean las ejecuciones de los revolucionarios en Rusia, más de 50 desde 1879, la pena de muerte no se impone en dicha nación por los delitos de derecho común. Fue abolida hace más de un siglo, y el número de asesinatos no es mayor en Rusia que en el resto de las naciones europeas. Por el contrario, es menor. Y en ninguna parte se ha notado que el número de asesinatos aumente cuando la pena de muerte es abolida. Luego la tal pena es una barbarie absolutamente inútil, mantenida por la vileza de los hombres. Sé que todos los socialistas condenan la pena de muerte. Pero entre los revolucionarios que no son anarquistas, se oye a veces hablar de ella como de un medio supremo para purificar la sociedad. He conocido jóvenes que soñaban con llegar a ser unos Fouquier-Tinville de la REVOLUCI social, que se admiraban de antemano, hablando a un tribunal revolucionario, y pronunciaban con gesto estudiado las clásicas palabras: ciudadanos, pido la cabeza de fulano. Pues bien, para anarquista convencido, semejante papel sería repugnante. En lo que a mí se refiere, comprendo perfectamente las venganzas populares. Comprendo que caigan víctimas en la lucha. Comprendo al pueblo de París cuando, antes de echarse a las fronteras, extermina en las prisiones a los aristócratas que preparaban con el enemigo el fin de la revolución. Comprendo lo de la Jacquerie, y al que censurase a ese pueblo le haría esta pregunta: ¿habéis sufrido como ellos, con ellos? Si no es así, tened, al menos, el pudor de guardar silencio. Pero el procurador de la República, pidiendo tranquilamente la cabeza de un ciudadano rodeado de gendarmes, y confiando a un verdugo, pagado a tanto por operación, el cuidado de cortar aquella cabeza, ese procurador es para mí tan repugnante como el procurador del rey, y le digo: si quieres la cabeza de ese hombre, tómala. Sé acusador, sé juez, si quieres. Mas sé también verdugo. Si te limitas a pedir la cabeza, a pronunciar la sentencia, si te apropias el papel teatral, y abandonas a un miserable la faena de la JSUCI6N, no eres sino un ruin aristócrata que se considera superior al ejecutor de sus sentencias. Eres peor que el procurador del rey, porque de nuevo introduces la desigualdad, la peor de las desigualdades, después de haber hablado en nombre de la igualdad. Cuando el pueblo se venga, nadie tiene derecho a ser juez. Solo su conciencia puede juzgarle. Pero, al procurador que quiere hacer asesinar fríamente, con todo el aparato abyecto de los tribunales, una cosa tenemos que decirle: no te hagas el aristócrata. Sé verdugo, si es que quieres ser juez. Hablas de igualdad. Pues igualdad. No queremos la aristocracia del tribunal junto o la plebe del cadalso. Resumó: la prisión no impide que los actos antisociales se produzcan. Por el contrario, aumenta su número. No mejora a los que van a parar a ella. Refórmesela tanto como se quiera, siempre será una privación de libertad, un medio ficticio como el convento, que torna al prisionero cada vez menos propio para la vida en sociedad. No consigue lo que se propone. Mancha a la sociedad. Debe desaparecer. Es un resto de barbarie, con mezcla de filantropismo jesuítico. Y el primer deber de la revolución será derribar las prisiones.
esos monumentos de la hipocresía y de la vileza humana. En una sociedad de iguales, en un medio de hombres libres, todos los cuales trabajen para todos, todos los cuales hayan recibido una sana educación, y se sostengan mutuamente en todas las circunstancias de su vida, los actos antisociales no podrán producirse. El gran número no tendrá razón de ser, y el resto será ahogado en germen. En cuanto a los individuos de inclinaciones perversas que la sociedad actual nos legue, deber nuestro será impedir que se desarrollen sus malos instintos. Y si no lo conseguimos, el correctivo honrado y práctico será siempre el trato fraternal, el sostén moral, que encontrarán de parte de todos, la libertad. Esto no es utopía. Esto se hace ya con individuos aislados, y esto se tornará práctica general. Y tales medios serán más poderosos que todos los códigos, que todo el actual sistema de castigos. Esa fuente siempre fecunda en nuevos actos antisociales, de nuevos crímenes. Fin del capítulo 4. Fin de las prisiones de Kropotkin.